Los saludo de una manera muy especial en este día, 14 de junio del año 2022. Voy a compartir con ustedes las reflexiones con base en los textos bíblicos de este día, orando en primer lugar al Padre Santísimo, al Padre Celestial, para darle gracias por el don de la vida. Te damos gracias, Padre Santísimo, por este día que nos has regalado, un día más en esta tierra, donde somos pasajeros, donde somos peregrinos. Te damos gracias infinitas, Señor, por tu amor, ese amor que no tiene límites para ti. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque no nos tratas conforme merecen nuestros pecados, nuestras faltas. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque hoy es un día que lo estrenamos, porque tú nos das misericordia cada día. Hoy es un día nuevo de misericordia en tus manos, Señor. Te damos gracias como iglesia. Gracias por la iglesia que tú fundaste, Señor. Gracias por tu palabra que nos nutre, que nos alimenta, que nos forma en el espíritu, en el ser. Hoy, Señor, te ponemos en tus manos nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, para que seas tú quien nos enseñes lo que tenemos que aprender. Enséñanos tus sendas y tus caminos, Señor. Enséñanos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, porque nosotros somos débiles, porque la carne a veces es débil, Señor, pero tu espíritu se conecta con nuestro espíritu en este día para enseñarnos, para formarnos en ti, Señor. Hoy te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y nos hable, Señor. Ayúdanos a escuchar hoy tu voz. Quita toda estructura que haya en nuestro interior que nos impida escuchar tu voz. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que nosotros podamos crecer en nuestro ser interior, que podamos hoy, Señor, luchar contra todos aquellos enemigos espirituales que tenemos, para que podamos seguir amándote, entregándonos enteramente a ti, Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Habita tu tierra y practica la lealtad. Será el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo, ese paráclito, ese defensor que tú envías, nos muestre, nos revele, nos regale ese don, Señor, de poder entender y comprender tu palabra, de incorporarla a nuestra vida, de guardarla en nuestro corazón y hacerla carne contigo, Señor. Por eso te decimos que habla, Señor, habla. Abre nuestros oídos para poder escuchar hoy tu voz, Señor. Permitas que sigamos siendo rebeldes, desobedientes, sordos a tu palabra. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Amén. La primera lectura es tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías, el tesbita. Anda, baja al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde lo ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, ¿has asesinado y encima robas? Por eso así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Ahab dijo a Elías, ¿con que me has sorprendido, enemigo mío? Y Elías repuso, te he sorprendido por haberte vendido haciendo lo que el Señor reprueba. Aquí estoy para castigarte, te dejaré sin descendencia, exterminaré todo varón de Ahab, esclavo o libre de Israel. Haré con tu casa como con la casa de Jeroboam, hijo de Nabal,
y la de Baasa, hijo de Agías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel. Los perros le lamerán, la devorarán en el campo de Jezreel. A los de Ahab que mueran en poblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Ahab para hacer lo que el Señor reprueba, empujado por su mujer Jezabel. Procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos, a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Ahab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías el tesbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura del Santo Evangelio según según San Mateo, capítulo 5, versículo 43 a 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu presencia, de tu amor, inunda la faz de la tierra. Ayúdanos a ver con claridad nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestro pecado. No permitas, Señor, que sigamos ofendiéndote, que sigamos pecando contra ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escúchanos, Señor. Ayer en el primer libro de los Reyes veíamos cómo se causó la muerte de una persona por la ambición, por las ganas de poseer, por las ganas de querer tener más de lo que se tenía. Así fue como el rey Ahab con su esposa, con Jezreel, él quería tener el lote del vecino, y el vecino no se lo quiso vender. Entonces Jezreel le dijo que a su esposo que él iba a planificar para que mataran a Nabot, y efectivamente así sucedió. Entonces hoy, ante ese pecado, por eso comienza el texto bíblico diciéndole, el Señor envía a Elías, que es un profeta, a hablarle a Ahab, diciéndole que no solamente, así dice el Señor, has asesinado y encima robas. Miren que
Este texto bíblico nos está indicando todo lo que puede hacer un ser humano, una persona. A mí me consta en mi trabajo las cosas más terribles que puede llegar a ser una persona por el deseo de tener, por el deseo de ser feliz, de ser seducido por las riquezas, por el placer, por el deseo de tener, de tener poder, de tener dinero, de tener éxito. Hacen unas cosas los seres humanos tremendas. Y aquí este texto bíblico nos está mostrando cómo a través de su esposa Jezreel, el rey Ahab ha cometido una grave infamia de permitir que su esposa hiciera que engañaran a los demás para que pudieran matar a Nabot. Y no solamente eso, sino que entonces que se apropia de su tierra, de su casa, porque precisamente por eso fue que mataron a Nabot, porque él no quería entregar las tierras de sus padres. Entonces Ahab le dice a Elías: con que me ha sorprendido, enemigo mío. Miren que uno cree que Dios no se da cuenta en las cosas. Uno cree que así como engaña al hombre, al ser humano, como miente, como oculta las cosas, que así lo mismo lo va a hacer con Dios. Y eso no es así. Dios conoce todo lo que nosotros hacemos. Y por eso fue que aquí mandó al profeta Elías a que le hablara al rey Ahab de lo que estaba haciendo, de las abominaciones que estaba haciendo contra Dios. Y por esa razón entonces dijo que así como él había matado a Nabot, así también los perros lamerían la sangre de él y de su esposa Jezreel. Entonces, a partir de eso, ¿qué hace el rey Ahab? El rey Ahab se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó, se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. Es decir, le pidió perdón a Dios, se arrepintió, hizo lo que en el pueblo israelita hacían para pedir perdón, para hacer una ofrenda cuando se había pecado. Esto es untarse de ceniza, vestir de sayal, andar cabizbajo, andar triste. Y entonces Dios le dice al profeta que vaya y le diga que por haberse humillado ante Dios no lo castigaría mientras viva. Castigaría a su familia en tiempo de su hijo. ¿Cómo hereda acá? Muestra cómo se hereda acá ese pecado que va de una generación a otra generación. Si uno se pone a pensar cuántas cosas nosotros hemos heredado de nuestros antepasados, vamos a darnos cuenta, porque es que en muchas ocasiones hacemos cosas que no queremos hacer, cometemos errores, cometemos pecados que decimos, pero yo ¿por qué hago esto si yo, así como dice Pablo, sabiendo lo que está mal, no queriendo hacer lo que está mal, termino haciendo ni lo que no quiero y lo que sé que está mal, termino haciendo lo contrario? Entonces, así es la condición del ser humano. Aquí estamos viendo claramente el egoísmo, la envidia, el deseo de poseer, el deseo de tener lo que el otro tiene, que eso se llama codicia, se llama envidia. Y entonces aquí está mostrando muchos de los sentimientos y de las emociones que tenemos los seres humanos. Y por eso hay que, así como este rey Ahab se arrepintió, hizo ayuno, se rasgó las vestiduras, oraba, se humilló ante Dios, y Dios, que hizo arrepentirse, aceptar su arrepentimiento, y entonces ya le quitó el castigo que le iba a dar, porque Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de perdón. Y por eso en el Salmo entonces el salmista le dice: misericordia, Señor, hemos pecado. Uno oyó, reflexionando sobre el mundo, sobre nuestro país,
vamos a mirar es cuánto delito, cuántos homicidios, cuántas violaciones, cuántos secuestros, cuánta extorsión, cuántos hurtos cometemos en esta sociedad, o sea, atacando no solamente a nuestros hermanos, sino también a los mandatos de Dios. Y eso lo hacemos simple y sencillamente porque no nos arrepentimos. Y si no nos arrepentimos, el pecado va creciendo poco a poco, porque el enemigo es astuto y no nos deja ver nuestros errores y nuestras equivocaciones, y creemos que todos estamos bien. Pero mentira es que el pecado, el error, la equivocación va creciendo, la ofensa, la desobediencia. Y por eso entonces es importante mirar este salmo de misericordia. Señor, hemos pecado. Cuando tengamos la convicción de que así pequemos, Dios está con nosotros, Dios nos ama. Y si nosotros nos arrepentimos, nos humillamos ante Él con un corazón bien adolorido por el pecado que hemos cometido, Él es tan grande su misericordia que siempre nos perdona. Y en el Evangelio entonces nos está diciendo, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El pueblo israelita se sentía, de hecho sí es así, fue el pueblo elegido por Dios, y ellos sentían que los que no eran de ellos, los que no eran israelitas, eran sus enemigos, los perseguían, los odiaban, no los dejaban entrar en sus vidas. Y Jesús entonces aquí viene a cambiar ese esquema y decirles: ustedes han oído que se dijo que amarás a tu enemigo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero dice: yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Pero hay una pregunta que es muy importante que hace Jesús y que quisiera que la resaltáramos. Si ustedes saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. ¿Qué hacen de extraordinario? El común, las personas comunes y corrientes, reaccionan cuando las lastiman, cuando las ofenden, cuando las golpean, cuando las insultan. Reaccionan de la misma manera. Esto es, que si alguien le dice una grosería a otra persona, esta persona del común va a contestar con agresividad, y va a contestar quizás más furiosa. Y así es como se enfrascan en una guerra, en una lucha, en una pelea, que en muchas ocasiones ha concluido con la muerte de una o de las dos personas. Pero en eso que es ordinario, el Señor nos llama a hacerlo extraordinario. Esto significa que Él está diciendo: a ustedes les han dicho que amen. Claro, hay que amar. Pero es que no solamente hay que amar a quienes nos hacen bien, porque eso no tiene nada extraordinario. Lo mismo hacen los pecadores, los gentiles, los que están, todos los que están alejados de Dios, los que no aman a Dios. Todos hacen lo mismo: amar a quienes los aman, saludar a quienes los saludan, hacer un favor a quienes le hacen favor. Es decir, esa relación que existe entre dos personas está basada en ¿qué? En eso, en el amor, en la correlatividad, en que me da y yo le doy. Y ese no es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos por los demás. Hay que hacer algo extraordinario. Y eso de amar a quienes nos hacen daño, a quienes nos lastiman, eso es algo extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque nuestra mente, nuestro cerebro instintivo, cuando alguien nos insulta, nuestro cerebro entiende que es una situación de riesgo en la que se encuentra nuestra vida. Entonces el cerebro envía señales. ¿Para qué? Para que nosotros nos defendamos. Se cierran muchas funciones que nosotros cumplimos en ese momento. Por eso es que se cierra también la producción de oxígeno en el cerebro, porque se centra en las piernas, porque ante una situación de riesgo o de peligro,
lo que hace nuestro cerebro es cerrar unas funciones y mandar, por ejemplo, la sangre a las piernas para que huyamos, para que no vayamos a quedarnos ante esa situación de peligro y de riesgo. Pero pasado el evento de riesgo, de miedo, se supone que las funciones vitales vuelven a funcionar normalmente. Por eso es que entonces el cerebro, digamos el instintivo, el que compartimos con los animales, cuando alguien me agrede de palabra o de acción, mi primera reacción también es decirle lo mismo, golpearlo o responder de la misma manera. Pero el Señor nos está diciendo, yo les digo en cambio, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Cuando amamos al enemigo, es decir, yo voy a mirar de otra manera a esa persona que me ha lastimado. Amar al enemigo es amar a esa persona que me ofende, amar a esa persona que me lastima, amar a esa persona que me desprecia, amar a esa persona que me trata mal. Eso no es fácil, eso no es sencillo, porque vuelvo a decir, nuestro cerebro está diseñado por Dios para que reaccionemos de la misma manera. Pero cuando empezamos a formar nuestro carácter y a pensar en esa otra persona que me lastima, que me ofende, que me perjudica, a mirarla con compasión, por eso dice, recen por los que los persiguen. Cuando yo miro a esa otra persona como Dios me mira a mí cuando yo peco, cuando yo cometo errores, ¿cómo me mira Dios a mí? Con infinita misericordia. No me juzga por mis pecados, no me deja de tratar porque yo cometí equivocaciones y errores. Dios me sigue amando y me sigue mirando con compasión y con misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también con nuestro prójimo, que lo miremos con misericordia, con compasión. Y entonces eso es lo extraordinario, mirar al otro sin responder de la misma manera en que él me responde, sin hacer lo que juzgo y lo que critico en esa misma persona. ¿Qué haces de extraordinario? Y para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que crecer en la fe, para eso tenemos que crecer en el amor, en la misericordia. Y eso solo lo hacemos a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Cuando oímos, cuando escuchamos todo lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros aquí en la tierra, que está escrito en las Sagradas Escrituras, que nos llevan a entender que fue por amor que Él se vino a la tierra a salvarnos a nosotros, a abandonar su condición divina para que nosotros podamos conocerlo, podamos amarlo, podamos crecer en Él y creer en Él y crecer así en nuestra fe. Y por eso entonces Él nos invita a que oremos por los que nos persiguen, para que el Señor cambie sus corazones, para que el Señor entre en sus vidas. Y eso es lo extraordinario. Lo extraordinario no es hacer cosas que solamente pueden hacer los héroes, que solamente pueden hacer como los que vemos en televisión. No, lo extraordinario lo podemos hacer nosotros desde la sencillez, desde el amor, desde el perdón, desde el mirar al otro con misericordia y con compasión. No solamente a los que son buenos, porque como dice el Señor, es muy fácil ser bueno, es muy fácil saludar, es muy fácil perdonar a quienes nos aman, a quienes nos ofenden cuando son de nuestra familia. Pero qué difícil es cuando se trata de otra persona. Amar a los enemigos y orar por ellos no es fácil. Únicamente cuando Dios derrama su amor en nuestros corazones con el Espíritu Santo, lo lograremos. Por eso vamos a pedirle al Señor, a darle gracias y a pedirle que sea Él el que nos dé un corazón nuevo, un corazón compasivo, un corazón lleno de su amor, para poder amar a aquellos que nos lastiman y que nos hacen daño. Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, tú nos invitas hoy a amar a nuestros enemigos, a rezar por los que nos persiguen. Pero tú nos diseñaste de una manera que podemos responder instintivamente a esas agresiones, a esos insultos, a esas palabras. Por eso te pedimos, Señor, que tú seas el que entres en nuestra vida, para que tu amor y tu misericordia habiten en nosotros y podamos, Señor, así amar y perdonar a las demás personas cuando nos lastiman y nos hacen daño. Ayúdanos, Señor, a hacer de lo ordinario algo extraordinario,
algo de saludar a aquel que no nos saluda, darle una sonrisa a aquel que está enojado, no responder, quedarnos callados cuando alguien nos insulta, no responder de la misma manera, perdonar cuando alguien nos lastima, nos ofende, nos rechaza, porque sabemos, Señor, que eso a ti te agrada. Permítenos y danos la fuerza, Señor, de agradarte con nuestras acciones, con nuestro corazón. Y así como dice el salmista, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Queremos ser, Señor, obedientes a tu palabra, a tu ley, pero necesitamos de ti porque solo no podemos. Por eso nos entregamos en tus manos, Señor, y te decimos que nos cambies nuestro corazón, que nos cambies nuestros conceptos, nuestros pensamientos, para que podamos perdonar, Señor, para poder hacer el bien a quienes nos lastiman, para poder amar a nuestros enemigos, como tú lo quieres, Señor. Por eso hoy exaltamos tu santo nombre y te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.